Y bueno, gracias por el apoyo con la presentación. Como dice el título de la misma, pues hemos visto que la realidad para la industria automotriz mexicana es que en los últimos años hemos estado inmersos en esto que hemos dado por llamar la tormenta perfecta. Esa pequeña lluvia que inició por ahí de finales de 2016 y que en 2017 vimos una contracción del mercado, pues se han ido dando o se han ido conjuntando una serie de elementos y de factores que hicieron que esta se convirtiera en esta tormenta perfecta y ahora nos enfrentamos a estos desafíos hacia la recuperación, ¿no? Muchos de los cuales pues ya estuvo hablando Guido. Vamos a la primera, por favor. Bueno, definitivamente para entender el momento que vivimos y verlo con apoyo de algunas gráficas para saber en qué momento nos encontramos comparado con el pasado, con las últimas crisis, las más recientes que vivimos, de qué magnitud, de cómo fue la caída, cómo fue el proceso de recuperación, qué elementos importantes estuvieron presentes para apoyar la salida de la misma. Bueno, pues tenemos que en las crisis previas, la del 95, la crisis del tequila, generada por un desequilibrio en la balanza de pagos, por una falta de confianza de los inversionistas y una corrida de capitales hacia el exterior, y la crisis de 2008-2009 generada por la crisis financiera global, pues vimos, y puede observarse en la gráfica del lado izquierdo, cómo tuvimos caídas muy profundas, inclusive mucho más profunda la del 95, pero tuvimos un rebote muy importante al poco tiempo después. ¿Sí? Estas dos crisis fueron básicamente crisis de choques de demanda, donde se le golpeó al poder de compra de los consumidores, y por el lado de la oferta, pues nunca hubo problemas para contar con abastecimiento suficiente. La crisis que vivimos actualmente y que se empezó a gestar, como les digo, desde 2017, no solo vino a profundizar algunos de esos factores determinantes detrás de esta caída que ahorita vamos a comentar sobre ellos, sino que también pues se vio afectada en las cadenas de suministro, ¿no? Y ahora tenemos no solamente un choque de demanda que le pegó al poder adquisitivo de los consumidores, sino también un choque por el lado de la oferta. Y ciertamente en este año empezamos a ver al principio un rebote importante, como se observa en las tendencias, pero posteriormente pues hemos visto en este tercer trimestre una desaceleración importante en la medida en que no se cuenta con los inventarios adecuados. Por el lado del mercado o del sector exportador, la crisis del 95 no tuvimos un impacto importante, al contrario, fue el amortiguador que ayudó a la producción total en el país a salir rápidamente, y en la crisis del 2009 sí hubo un impacto, pero se salió de manera rápida. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, es importante entender cuál fue el tiempo de recuperación, sobre todo para el mercado doméstico, después de estas crisis, ¿no? En el 95, después de la abrupta caída del primer año, el proceso de recuperación se pensaba en ese momento que iba a tomar más allá de una década. Sin embargo, se conjuntaron una serie de elementos que permitieron que el mercado recuperara el nivel que perdió previo a esta crisis del 95, 4 años después. ¿Qué elementos fueron importantes y presentes? Bueno, hubo apoyos fiscales por parte del gobierno que permitieron que esta rebotara rápidamente. Y por otro lado, tuvimos o empezaron a surgir en el mercado nuevos competidores y un apoyo más importante por parte de las financieras de marca. En el 2009, donde caímos en el mercado también de manera importante, más allá de un 30%, tuvimos casi un 30%, perdón. Tuvimos un periodo de 5 años donde pudimos salir
de esta situación y ciertamente nos tomó un poco más de tiempo. En este momento se especula que la recuperación, dado que no solamente tenemos el choque de oferta, sino también este choque de demanda, podría tomarnos entre 5 y 6 años. ¿Qué elementos también están presentes y son relevantes? Y ahorita vamos a comentar un poquito más a detalle. El hecho de que el encarecimiento de los vehículos en esta crisis ha sido mucho más importante que la que se gestó en la crisis anterior. ¿Sí? Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es este tema de la tormenta perfecta? Bueno, en 1917, como decíamos, la industria empezó a sufrir los primeros efectos negativos de esta tormenta perfecta, o de este fenómeno que hemos dado a llamar por la tormenta perfecta, y los factores que conformaron esta tormenta y que explicaron la caída en ventas, básicamente fueron los siguientes. Primero, observamos fuertes incrementos en los precios de los vehículos, ¿sí? Incrementos que superaron la inflación cuando veníamos de periodos previos donde sí veíamos crecimientos, pero usualmente se encontraban por debajo de la inflación. Segundo punto importante, la caída en la demanda por créditos automotrices, ¿sí? Empezamos a ver incrementos en las tasas de interés. Esto estuvo deteriorando el poder de endeudamiento de los consumidores y de las empresas y empezamos a ver poco a poco cómo se fue deteriorando el crédito automotriz. Vimos también una fuerte caída en la inversión privada y particularmente en los equipos de transporte, ¿sí? Ese también fue un elemento muy importante después de que veníamos de un proceso de recuperación de la crisis de 2009, donde varias de las políticas que se implementaron en ese momento pues ayudaron a que la inversión tuviera una recuperación fuerte e importante. Vivimos también una época donde los efectos ante la incertidumbre que se gestó por conflictos geopolíticos y cambios en la administración del país, pues llevaron a que las empresas y los consumidores en general detuvieran sus decisiones de compra de vehículos. Y finalmente, como corolario de todo este entorno, pues este choque de oferta y de demanda que pues vino a impactar de manera importante con el surgimiento de la pandemia por COVID y del cual pues apenas estamos en este proceso de recuperación. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, para entender mejor estos ciclos, este ciclo y cómo hemos venido navegando por 5 años consecutivos en esta tormenta perfecta, pues creo que la pregunta más relevante, ¿y cuándo saldremos de ella, no? Y para responder a esto, pues hay que entender cómo están comportando los elementos que influyen en la misma. Vamos a la siguiente, por favor. Primero, comportamiento de los precios de los vehículos y el costo y de uso de pertenencia de las unidades. Podemos ver en esta tabla los crecimientos de los precios de los vehículos en promedio. Podemos ver también lo que se han encarecido el que un consumidor cuente con una unidad. Y podemos ver también el comportamiento que tuvo la inflación general y el tipo de cambio, la depreciación del tipo de cambio. Bueno, pues déjenme comentarles que es muy importante ver que dentro del contexto de por qué hemos visto incrementos tan importantes de los precios de las unidades en los últimos años, tiene su antecedente en la fuerte depreciación que tuvo el tipo de cambio en el año 2015 y 2016. Como podrán observar en la lámina, pues tuvimos una depreciación promedio de un 19% en 2015 y de casi un 18% en 2016. Eso gestó dentro de las empresas muy fuertes presiones para tratar de equilibrar esas disparidades con el precio de las unidades y conscientes de que son bienes comercializables y que están cotizados en dólares, pues poder no alterar o afectar la rentabilidad de las empresas. Como todos sabemos, pues eso no era posible
de un solo golpe llevar ajustes tan importantes, y por lo que optó la industria fue ir haciendo incrementos escalonados. Los años subsecuentes ya no tuvimos tanto, afortunadamente, ese problema de el desencajamiento del tipo de cambio. Como podemos ver, fueron depreciaciones muy moderadas, y la industria pudo ir incrementando precios de las unidades, ajustando sus niveles de rentabilidad, tanto para ellas como para los distribuidores. Sin embargo, por el lado de lo que fue los costos de uso y pertenencia de los vehículos, pues vemos que en 2017, 2018 tuvimos incrementos muy importantes, básicamente impulsados por el incremento de los costos de los combustibles. ¿Sí? Y resultó que, bueno, pues ahora para los consumidores que compraban un vehículo, pues tenían que considerar también que estos incrementos de costo y de pertenencia pues estaban teniendo que pagar más por mantenerlo y por utilizarlo. Tuvimos cierta tranquilidad hasta el año 2019, veníamos con estos ajustes parciales hasta que llega la crisis del 2020. Y en ese sentido, pues lo que vimos fue nuevamente un incremento bastante importante de los precios de las unidades, y pues también una depreciación importante del tipo de cambio. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, otro elemento importante de esta tormenta perfecta es entender lo que pasó con las tasas de interés y cómo afectó al mercado del financiamiento automotriz. Si vemos en el horizonte de tiempo de 2008 a 2021, los momentos que se vivieron con la crisis del tequila y con la crisis financiera internacional, pues vemos que durante la crisis del tequila tuvimos que enfrentar tasas de interés muy elevadas, que posteriormente fueron bajando. Y, perdón, en la crisis financiera internacional tuvimos que enfrentar tasas elevadas que posteriormente fueron bajando a través de los estímulos que estaban generando los gobiernos para dinamizar la demanda y la recuperación. Y vivimos posteriormente una etapa donde las tasas de interés se estabilizaron en niveles del 5%, y tuvimos un periodo de varios años con tasas bajas que facilitó el crecimiento y la recuperación de los financiamientos automotrices. Durante el periodo 2015-2016, donde tuvimos un crecimiento eruptivo del mercado automotor en las ventas de vehículos, empezamos a ver nuevamente que esta volatilidad que se estaba gestando a nivel internacional y que estaba obligando a que las autoridades monetarias volvieran a subir las tasas de interés, pues un incremento que nos llevó nuevamente hasta los niveles que se habían vivido en la crisis del 2008. Y posteriormente, bueno, pues lo que hemos estado observando o que se observó con las bajas de tasas de interés, pero que en estos momentos, pues ante la situación que ya fue ampliamente platicada por quienes me antecedieron, pues hemos tenido que vivir nuevamente este incremento en las tasas. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, eso tiró al mercado del financiamiento automotriz, registrando caídas consecutivas en los años de 2017 al 2020. Y como se ve en esta gráfica, el mercado de financiamiento volvió a entrar a esa zona de recesión. El incremento en las tasas de interés, si vamos a la siguiente, por favor. Afectó a los balances de las familias y las empresas, generando mayores costos por el servicio de la deuda. Y en muchos casos los llevó a caer en carteras vencidas. Entonces, después de años donde vimos mucha estabilidad en ese sentido, donde la cartera vencida automotriz se mantenía por niveles abajo del 2%, y donde en general había carteras saludables, pues empezamos a ver este fenómeno donde los consumidores ya no podían hacer frente a sus
a sus compromisos y empezaron a tener incrementos importantes en ese sentido de sus deudas. Vemos cómo después de que estalló la crisis, empezó a crecer de manera importante la cartera, inclusive llegando, en el caso de la cartera automotriz, a niveles cercanos o superiores al 3%, y posteriormente con los programas de reestructuración de deuda, pues se pudo ajustar hacia la baja. Vamos a la siguiente. Bueno, definitivamente hay que reconocer que esta situación de incremento del costo de dinero y de los créditos automotrices, pues hizo que los consumidores empezaran a modificar sus horizontes de planeación y de adquisición de créditos automotrices, ¿no? Se empezó a dar una toma de créditos a más largo plazo y en los últimos 2 años particularmente empezaron a cobrar relevancia los créditos de más de 72 meses, como podemos ver. En 2020 y en 2021, pues han ido incrementando de manera importante su participación dentro de la cartera total. Vamos a la siguiente. Bueno, en el entorno político y social, también la tormenta perfecta vino a adicionar o aderezar un entorno complicado para la industria automotriz en su conjunto. Hemos estado sujetos desde este año 2017 en adelante a una gran incertidumbre, ¿no? Hemos vivido, o el mundo ha vivido, situaciones nunca antes pensadas y cambios que definitivamente empezaron a afectar al mercado automotor, ¿no? Vimos en principio desaceleración en las principales economías desarrolladas, tensiones comerciales generadas por Estados Unidos, sobre todo en su relación comercial con China, la Unión Europea, con otros países, sobre todo durante la administración anterior. Vimos también dentro de esa administración retrasos en la aprobación y puesta en marcha del TEMEC o del nuevo Tratado de Libre Comercio. Y adicional a esa incertidumbre global, pues vivimos también al interior pues una transición política que venía a romper con lo que conocíamos hasta ese momento, ¿no? De lo que eran las administraciones tradicionales. Sabíamos al inicio del sexenio que íbamos a vivir este ciclo sexenal, donde usualmente el primer año de gobierno hay una desaceleración de la economía y del mercado automotor, pero pues el gran cuestionamiento era si el mercado iba a poder retomar esa senda de crecimiento que había perdido en los últimos años, y con el inicio de esta nueva administración y las expectativas que se estaban gestando, podía de nuevo retomar el crecimiento. Desafortunadamente, las cosas cambiaron tanto que la nueva administración decidió que las decisiones económicas tenían que subordinarse a las decisiones políticas. Y ahí cambió toda la situación porque entonces, y lo que hemos visto y vivido hasta estos momentos, pues ha sido una serie de decisiones que han estado afectando y atentando contra lo que podríamos llamar la buena salud que tenía la estructura económica para poder atraer inversiones, para poder generar crecimiento y para poder generar un desarrollo más acelerado. Como vimos, se revirtieron las reformas estructurales, organismos reguladores perdieron su independencia, gasto público se reajustó y se dirigió más hacia programas asistenciales o a salvar a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad, y se ha estado agudizando la problemática de inseguridad en este entorno, ¿no? Afectaciones a la economía y al mercado automotor, bueno, una fuerte caída en la inversión privada, ciclo económico mexicano que se desengancha en un principio del ciclo económico de los Estados Unidos. Siempre era, y había sucedido así, que conforme la economía norteamericana crecía, pues servía de tractor para que la economía mexicana creciera y creciera inclusive más que la economía norteamericana. Esa conexión no se ha perdido del todo, pero sí se ha ido debilitando definitivamente. También teníamos en ese momento pues esta incertidumbre de lo que estaba pasando con el TEMEC y pues eso estaba afectando de alguna u otra manera.
Y finalmente, pues la economía estaba entrando en una fase de estancamiento o recesión, pues que se ha mantenido hasta estos momentos. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, un aspecto crucial de la relación que hay entre el entorno económico y las ventas de vehículos, y que hacemos los economistas y que hemos hecho desde hace muchos años, es encontrar cómo las variables económicas tienen un impacto en el desempeño del mercado, y en este caso, cuando estamos analizando la demanda, las ventas. Bueno, sabemos que los precios son importantes, el ingreso de los consumidores es importante, las tasas de interés son importantes. Sin embargo, una relación que descubrimos recientemente es que la inversión juega un papel muy importante sobre el desempeño que tienen las ventas de vehículos en México. Y quiero compartirles que hemos estado evaluando en el grupo, donde estudios que hemos realizado muestran que existe una alta correlación entre las ventas de vehículos nuevos y la inversión del sector privado particularmente, pero también de la inversión total. Y hemos encontrado que en periodos donde este coeficiente de inversión producto o inversión PIB, la inversión total que realiza el país como proporción de el Producto Interno Bruto que se genera, cuando es mayor del 21%, el mercado automotor crece. Y cuando baja de estos niveles del 21%, el mercado automotor cae. Ustedes van a ver aquí en esta gráfica, en este periodo del primer trimestre de 2013 hasta el segundo trimestre de 2021, que este coeficiente inversión-producto en este periodo, en promedio, estuvo por arriba de ese nivel de 21%. Y en aquellos pequeños fragmentos donde bajó de ese nivel, tuvo ligeras contracciones, que fue por ahí de 2014. Sin embargo, en 2017, particularmente a partir del segundo trimestre, la economía entró en un proceso de desaceleración de las inversiones. Un proceso que todos conocemos porque se gestó, lo comentamos ahorita. Había una gran incertidumbre. La presidencia de Trump estaba atacando a todo mundo. Nosotros estamos en este proceso de renegociar el Tratado de Libre Comercio. Muchas de las decisiones de inversión fueron paradas y frenadas en ese momento hasta esperar una mayor decisión o una mayor claridad sobre lo que se iba a decidir. Y eso pues empezó a gestar que la inversión se empezara a frenar o que disminuyera, como lo vemos en la parte derecha de la gráfica. Bueno, pues verán que a partir de que empezó a suceder eso, las ventas de vehículos empezaron a caer también. No fue el único factor, pero fue uno más que se aderezó y que parecería ser que en estos momentos es muy relevante para las expectativas de una recuperación sostenida hacia los próximos años. Si esta inversión no vuelve a regresar a los niveles de un coeficiente mayor al 21%, podemos ver momentos donde el mercado automotor crezca, pero va a ser muy difícil sostener un crecimiento firme y duradero en el tiempo si no logramos que esto se recupere. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, Guido habló mucho de los impactos que se gestaron en la industria global y particularmente en Norteamérica con esta problemática o estas afectaciones a las cadenas de suministro. Yo quisiera nada más comentarles que para lo que ha sido el mercado interno, los primeros meses del año, cuando se hablaba de esta problemática de la crisis de abastecimiento de semiconductores, de los problemas que se estaban gestando por el lado de la logística, con los cuellos de botella que se estaban generando en navieras, con los incrementos tan importantes o tan fuertes de los costos de logística, pues parecería o parecía ser que en poco iba a afectar al mercado mexicano y que íbamos a continuar con este patrón de recuperación sólido
no alcanzando los niveles previos a la pandemia, pero sí para llevarnos a un mercado que podía superar el 1.100.000 unidades. La realidad es que los primeros meses vivimos de que muchas de las marcas tenían inventarios. ¿Por qué? Porque veníamos de una situación donde el mercado había tenido una gran contracción. Y bueno, cerramos el año anterior con buenos niveles de inventario, en algunos casos bastante elevados, muy superiores a lo que es el estándar. Conforme fue avanzando la recuperación y vimos muy buenas cifras en el segundo trimestre, se nos fueron agotando esos inventarios. Y empezamos entonces sí a ver la problemática de la falta de producto. Y esa falta de producto, si bien es cierto, no fue uniforme para todas las marcas, para todos los modelos, pues sí, al momento de empezar a ver a detalle de dónde provino y dónde era más aguda, pues lo vemos a través de estas gráficas, donde podemos ver el comportamiento, las tendencias que tienen las ventas de vehículos de producción nacional, las ventas de vehículos que se importan de los Estados Unidos, que se importan de Canadá y de los distintos países. En este caso, que estamos mostrando pues aquellas ventas de vehículos importados hasta el cierre del tercer trimestre, pues podemos ver que en todos los casos hubo desaceleración. E inclusive en algunos casos, como fue el mercado de Brasil, pues entró ya en una contracción y las ventas que se vendieron de estos productos, modelos de Volkswagen, de Renault, de Ford, de Chrysler, que provienen de este país, pues terminaron el tercer trimestre con una contracción comparativamente con el mismo trimestre del año anterior. ¿Sí? Y en otros casos, pues se acercaron a niveles pues de crecimientos de un solo dígito. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, en el caso de los vehículos procedentes de Europa, las caídas fueron más profundas, incluso con niveles por debajo del año anterior, como lo muestran esas contracciones de los vehículos importados de Alemania, los vehículos importados de Reino Unido, de República Checa. Y vemos pues también que vehículos provenientes de España, Francia, tuvieron una desaceleración importante. Aquí productos básicamente de Audi, de Mercedes-Benz, de BMW, de Ford, pues vemos de Hyundai, pues vimos que sufrieron en este tercer trimestre por falta de producto. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, las importaciones o los vehículos importados que provienen de Asia, que Asia fue la región más golpeada por la pandemia y donde se encuentran las fuentes de abastecimiento más importante de componentes, particularmente semiconductores, pues vemos casos como el de Corea del Sur, donde definitivamente pues sí el impacto fue muy fuerte y por supuesto pues esto se vio reflejado en el desempeño de las empresas coreanas. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son, perdón, podemos regresar? ¿Cuáles son los desafíos que nosotros vemos a los que se está enfrentando en estos momentos la industria para no solamente recuperar los niveles prepandemia, sino también para regresar a los niveles de crecimiento sostenido que vimos en años anteriores? Bueno, sin lugar a dudas, el primer desafío es recuperar el 100% de movilidad. ¿Sí? Vamos a la siguiente, por favor. Todos hemos sido testigos de cómo la economía se ha ido abriendo poco a poco. Vimos cómo el sector automotor el año pasado, ante una situación de cierre total, tuvo que reconvertirse, tuvo que generar estrategias digitales y tuvo que generar ventas para no perecer. La caída fue muy fuerte, sí es cierto, pero se vino a reestructurar esta concepción de la comercialización en México, la comercialización del sector distributivo automotor. Si bien es cierto, esto nos fortalece y estamos preparados en caso de que se volviera a dar
un cierre para poder comercializar vehículos hacia adelante, es muy relevante reconocer que solo en la medida en que logremos realizar nuestras actividades de todo tipo, conscientes de que la pandemia no va a desaparecer, cuidándonos y tomando las precauciones debidas, podemos garantizar que el mercado siga creciendo, ¿sí? Y como vemos aquí, pues los resultados en las ventas al cierre de este tercer trimestre, pues ya tenemos varios mercados regionales que están creciendo a tasas de 2 dígitos. Solamente por ahí hay alguno que todavía está cayendo, pero estamos creciendo aun cuando tenemos locaciones donde vemos que la pandemia pues todavía sigue creciendo o que se ha estabilizado, ¿no? Entonces es un punto muy importante, recuperar esa movilidad. Vamos a la siguiente, por favor. Segundo desafío que tenemos que enfrentar, la restauración de la oferta para satisfacer la demanda. Ya Guido platicó que es muy probable que sea hasta el 2023 cuando tengamos una situación normal. Vamos a la siguiente, por favor. Y sí, la verdad creo que esta situación de escasez de inventarios, desde que pues hemos estado analizando el mercado, creo que no lo habíamos vivido nunca, por lo menos no generalizada en toda la industria. Ustedes pueden ver aquí en esta gráfica cómo las ventas de vehículos, comparativamente con los niveles de inventario que estimamos que existían en toda la industria, pues al principio sí, tuvimos la facilidad de que teníamos altos niveles de inventario, pero conforme las ventas se fueron recuperando, pues esos inventarios se fueron agotando. Y ahora estamos en una situación, llegando al último trimestre del año, que es el mejor en ventas de la industria, como siempre sucede, y nos encontramos que pues tenemos menos de 30 días venta, tenemos menos de los óptimos deseables, ¿no? Que está entre 30 y 45 días venta. Nos encontramos en niveles que ya bajan inclusive de los 20 días venta en promedio. Y con eso vamos a tener que enfrentar la situación de cierre del último trimestre. Estamos en un proceso donde el ser y implementar estrategias que nos permitan mantener una alta rentabilidad o una buena rentabilidad con poco producto se vuelve crucial sobre todo para el sector distributivo automotor. Vamos a la siguiente, por favor. Tercer desafío. Definitivamente hay que contener las presiones inflacionarias. Perdón, ¿sí me están escuchando? Te escuchamos perfectamente, Armando. Adelante. Es que recibí un mensaje que quizás no. Gracias. Tercer desafío. Definitivamente hay que contener las presiones inflacionarias a las que hemos estado sujetos en los últimos tiempos. En estos últimos meses hemos visto aumentos muy importantes en los precios de las materias primas y en la logística del sector. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, estas disrupciones que se generaron en las cadenas de suministro y en varios sectores, pues cuando se empezó a dar la apertura, ya también se ha platicado, pues esto aceleró la demanda por materias primas, por componentes, a una velocidad que excedió las posibilidades de abastecimiento que se tenían en esos momentos. Y es normal, empezaron a crecer los precios de manera exorbitante. Particularmente en las materias primas para el sector, pues vemos cómo el acero laminado de febrero de 2020, cuando empezó a arreciar el problema de la pandemia al cierre del mes de septiembre, ha tenido un incremento en sus precios internacionales del 156%.
El mineral de hierro, 30%. Aluminio, un 68%. El petróleo, el West Texas, en este periodo de tiempo, en estos meses, llevamos un incremento del 41%. Por supuesto, eso ha tenido impactos en plásticos y resinas automotrices, incrementos del 40%. Y obviamente esto, pues se ha discutido mucho si es un efecto transitorio, y conforme se vaya avanzando en la apertura de las economías, esta situación va a moderarse y va a desaparecer. Pero la realidad, y ya lo platicaron también quienes más me antecedieron, pues el proceso de vacunación no ha sido parejo a nivel del mundo, ¿no? Y aquellos países que muchos de ellos son proveedores de estas materias primas van muy atrasados en ese proceso de vacunación y de control de la pandemia. Y eso pues encarece definitivamente la disponibilidad de estas materias. Estamos llegando a una situación donde se está volviendo crucial saber si esto se va a empezar a traducir completamente en los precios de las unidades. Amén de eso, pues también estamos enfrentando, no solo por el lado de las materias primas, sino también en los costos de logística, incrementos de hasta 7 veces más el costo de un contenedor a los precios que existían antes de la pandemia. Estamos enfrentando también situaciones donde a veces el personal o el costo de personal se nos ha incrementado de manera importante, y toda esa bola, toda esa esfera que se está gestando, pues no está teniendo salida, ¿no? Y cuando tiene salida, pues el quien paga al final del plato son los consumidores. Y lo podemos ver en lo que ha pasado en nuestro mercado. Nuestro índice de precios, que la vamos en caso, pues podrán ver ustedes aquí lo que estimamos de los incrementos de precios de vehículos nuevos para los distintos grandes segmentos. En automóviles, en este periodo de febrero de 2020 a septiembre de 2021, se han incrementado un 12% en promedio. Las SUVs, un 15%. Los camiones, un 17%. Y hay que reconocer que, por ejemplo, a pesar de esos incrementos, como en el caso de los camiones, los vehículos de reparto de la última milla, pues siguen teniendo una demanda extraordinaria, porque fueron parte de las unidades que se volvieron indispensables durante la pandemia. Entonces, se han dado ajustes, como pueden ver son ajustes importantes, quizás a los que no estábamos habituados, y el gran cuestionamiento es, las condiciones van a permanecer, se van a suavizar, como bien comentaba Guido, pero todavía vamos a vivir un año de estas presiones. Y vamos a tener que buscar la manera de cómo tratar de diluirlas para que no se vean reflejados en mayores incrementos en los precios de las unidades. So reserva de saber que pues eso podría deteriorar este proceso de recuperación. Vamos a la siguiente, por favor. Cuarto desafío. Definitivamente hay que incentivar la renovación del parque vehicular. Ya también se platicó, vamos a la siguiente, por favor, de que en crisis pasadas, si algo ayudó a que el mercado se recuperara de manera, entre comillas, más rápida de lo que eran las expectativas, fue el apoyo con el que se contó, no solamente por parte del gobierno, sino también por parte de las empresas. Tuvimos apoyo de incentivos fiscales, en el 95 la deducibilidad, en el 2009 programa de chatarrización, y eso fue complementado con apoyos de las propias empresas a través de fuertes programas de incentivos comerciales. La situación actual es completamente diferente. La industria no cuenta con ningún apoyo gubernamental y no lo va a tener. Y las empresas están en una situación donde están viéndose presionadas por esta situación del choque de oferta y los incrementos de costos que están teniendo que absorber. Entonces, ese gap que se podría tener para pensar en un apoyo fuerte, sólido y consistente de la industria, pues se ve complicado. No digo que no se esté dando, sí se está dando, muchas empresas lo están haciendo,
pero tampoco se puede sostener de manera permanente por mucho tiempo. Muy importante ver que también estas situaciones de crisis pues le pegan al poder adquisitivo de los consumidores. Y si de por sí, como pueden ver en la gráfica, en este análisis que hacemos, de ver cuántos meses son los que necesita un hogar de ingreso medio para poder comprar el automóvil nuevo más barato de la industria, hemos estado fluctuando entre 60 y 75 meses, pues ya con la situación de que se gestó durante el año pasado con la pandemia y aún con la recuperación del empleo, pues estamos hablando de más de 70 meses que es necesario para que este hogar pueda adquirir un vehículo nuevo. Y eso, por supuesto, pues no es un elemento que ayude a un proceso de aceleración de estos ciclos de renovación de vehículos. Vamos a la siguiente, por favor. Quinto desafío. Y creo que todos estarán de acuerdo conmigo. Con los anuncios de los últimos días, pues cobra una importancia vital. Hay que combatir la importación ilegal de vehículos usados. Vamos a la siguiente, por favor. Muchos argumentos se han dado de que la importación y legalización de estos vehículos o estas unidades usadas importadas puede generar beneficios económicos y sociales para ciertos grupos. Mucho se ha dicho, pero la realidad y la evidencia es que no es el caso. Siempre países de más bajo ingreso, y no solamente sucede en México, hay evidencia empírica en otros países en Europa, en África. Ante países de mayores ingresos, como es el caso de Estados Unidos, y tenemos este proceso de importación de unidades usadas, que básicamente son chatarras, tiene un impacto negativo sobre la sociedad. Tiene un impacto negativo en seguridad, tiene un impacto negativo en contaminación, tiene un impacto negativo en delincuencia y realmente no se pueden controlar. ¿Por qué? Porque pues, no tenemos un Repube que realmente esté funcionando y operando adecuadamente para llevar un padrón adecuado de esas unidades. Más allá de eso, creo que lo que ha quedado demostrado es que, si bien es cierto, no hay un impacto a veces directo sobre la comercialización de vehículos nuevos, y digo a veces, porque con las regularizaciones que tuvimos en el 2006, 2007 y 2008, pues podemos ver cómo se cayó la venta de nuevos en esos años. Digo, 2009 ciertamente influenciado por la crisis. Pues vemos cómo también en la medida en que se controló esa internación desmedida, pues el mercado empezó a recuperarse y el mercado empezó a crecer nuevamente a niveles por arriba del 1,000,000 de unidades. Hay que entender que esta importación de vehículos usados ilegales o en malas condiciones, pues afectan sobre todo al mercado secundario, en principio. ¿Por qué? Pues porque es una competencia desleal, que vienen a precios muy, muy bajos, que generan que el patrimonio de aquel consumidor, de aquel hogar que tiene un vehículo con cierta antigüedad, pues se vea depreciado de manera importante ante esta situación. O si bien estos vehículos tienen pues un accidente o algo así, pues usualmente no tienen ninguna protección, no están asegurados y como ya se ha dicho, se utilizan para situaciones o acciones que no son legales. Es muy importante y creo que es el siguiente panel que va a platicar de esto, de entender que esta alteración del equilibrio del mercado secundario se vuelve más importante hoy que nunca, y más por también lo que comentaba Guido. El mercado de vehículos seminuevos va a tomar particular relevancia, no solamente en lo que resta del año, sino también el año siguiente. Nosotros hemos estimado que aproximadamente 6.2 millones de unidades son las que están moviéndose dentro de este mercado secundario. Unidades que están entre el 1 o un año y hasta 10 años de antigüedad, ¿sí?
y 6.2 millones de unidades simplemente por los medios donde se puede más o menos tener cierto rastreo, ¿sí? Que serían agencias de distribuidores, lotes de autos usados, las plataformas que ahora están surgiendo. Hay un universo de comercialización de vehículos usados entre particulares que pues ese no se tiene mayor registro. Sin embargo, sí es un hecho que estas acciones pues atentan también contra el patrimonio de esos hogares que compraron un vehículo usado nacional. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Perspectivas para lo que es el cierre de año y el siguiente. Vamos a la siguiente. Bueno, definitivamente la elaboración de nuestras perspectivas está en función de qué escenarios económicos estamos viendo. Y quiero decirles que en general, pues estamos viendo que sí, efectivamente se está dando se presentó una desaceleración de la actividad económica en el tercer trimestre. Vimos que sobre todo esto afectó al sector manufacturero. El sector no manufacturero, todavía los indicadores oportunos señalan que sigue creciendo, aunque a un menor ritmo. Y ante la llegada del último cuarto del año y las situaciones que se están viviendo con estos problemas en las cadenas de suministro y estos problemas inflacionarios que se están gestando en el mundo y particularmente con nuestro propio socio comercial, pues podríamos ver un repunte, no con la fortaleza que deseábamos, pero sí lo suficiente para alcanzar un crecimiento del 6.3% o casi el 6.3%. Y que el siguiente año, ciertamente con un poco de esta inercia y sobre todo pensando en una economía norteamericana que estaría creciendo arriba del 4%, pues podríamos alcanzar una tasa de crecimiento del 3%. Puntos relevantes del entorno económico y que afectan a nuestro sector: seguir teniendo inflaciones elevadas. Como podemos ver, estamos pensando que la inflación será en 6.44 este año, 3.85 el siguiente. Tipo de cambio que en lo que resta del año, a pesar de la alta volatilidad que tuvimos en días pasados, vemos que se va a estabilizar y estaríamos cerrando en el orden de los 20-21, pero sí vemos la posibilidad de que el siguiente año tengamos una mayor inestabilidad y que nos lleve a niveles por arriba de los 21 pesos. Tasas de interés. Bueno, la expectativa sería que siguieran subiendo. Pero la realidad es que con el nuevo gobernador y viendo hacia dónde se está orientando la Junta, pues podríamos pensar que van a ser muy prudentes en ese sentido y que quizás solamente veamos un par de incrementos para cerrar la tasa de interés de referencia en 5.25 este año y que solamente veamos 1 o 2 incrementos el siguiente año, en principio. Vamos a la siguiente, por favor. Adicional al entorno económico, muy importante, las acciones de las empresas. Este análisis y este diagrama de Venn que ven ustedes aquí y donde comparamos lo que ocurrió en el año 2018, dada la coyuntura que se vivía en ese momento y lo que está ocurriendo ahorita en 2021, pues vemos cómo las empresas van a tener que ser muy creativas en la generación de promociones y de incentivos al mercado. Y también cuidar mucho la rentabilidad en ese sentido. En el 2018 veníamos de una situación donde el mercado estaba cayendo por segundo año consecutivo, con una economía que estaba creciendo, con inversiones o expectativa de inversiones en el sector energético, y sin embargo el mercado venía cayendo a una tasa mayor que el año anterior. Era necesario impulsarla. ¿Y cuál fue la forma de impulsarlo? Bueno, pues a través de dar bonos en efectivo. La mayor parte de las promociones que se dieron en ese año, analizando las prevalencias, pues llevaban un bono, iban acompañados de una tasa preferencial, de una comisión por apertura, de un seguro, o de distintos esquemas que podían conjugarse para el otorgamiento
de estos incentivos. Este año hemos visto una situación completamente diferente. La realidad es que, pues como les comentaba y como vieron en los datos, los incrementos de precios han sido importantes. No hay muchos productos, hay escasez de inventario. Las empresas han decidido, más que otorgar incentivos vía de contado, que sí existen, pero como pueden ver, la prevalencia de estos ha disminuido, pues se ha enfocado más al uso de las herramientas financieras, al uso de la tasa de interés preferencial y al 0% de comisión por apertura. Y manejar también algunas de las otras, ¿no? Como seguro gratis, otorgar servicios, etc. Entonces, al cierre de este año y para el próximo, va a ser muy relevante ver cómo las empresas van a manejar sus estrategias comerciales en función de los productos con los que vayan a contar. Y en ese sentido, también para las redes de distribuidores, pues va a ser muy relevante participar en ese desarrollo estratégico. Vamos a la siguiente, por favor. El camino hacia la recuperación. ¿Cómo estamos viendo los números? Bueno, estamos estimando que el último trimestre del año podría mejorar algo, un poquito, la disponibilidad de inventario. Si eso ocurre así, la realidad es que el mercado podría estar cerrando en el orden del 1.046.000 unidades. Inclusive podría ser un poquito más alto, pero va a depender mucho de contar con disponibilidad de producto en el último trimestre. Si las condiciones no se dan de esa manera y vemos niveles de inventario que continúan disminuyendo por abajo de los 20 días venta a toda la industria, pues estaríamos hablando más de un mercado que estaría cercano al 1.000.000 de unidades. Para el 2022, como podrán ver, estamos estimando o proyectando una venta de 1.175.000 unidades. Y es un crecimiento del 12%, que se podría ver en estos momentos, dado lo que hemos escuchado y lo que estamos viviendo y lo que se está viviendo en el mercado actual, pues muy optimista. Pero la realidad es que el patrón de comportamiento de esta venta, lo que estamos visualizando es que el primer semestre del año va a ser un crecimiento muy modesto del mercado, apenas un 5%. La recuperación fuerte vendrá hasta la segunda mitad. Y bueno, de 2023 en adelante a 2024, al cierre de este sexenio, sí vemos la posibilidad, y los números nos lo dicen, de que alcancemos el 1.300.000 unidades. Pero esto va a depender mucho de la recuperación de la inversión. Si la inversión no se recupera, alcanzar estos niveles va a ser a costa de muchos incentivos que se van a tener que estar otorgando por parte de las empresas